algunas normas y algunos saberes que indican en qué tipo de experiencia nos estamos moviendo. Bueno, esta imprevisibilidad actúa sobre las formas de la subjetividad, lo acabo de decir. Actúa también sobre las formas de gobierno o de sujetamiento, sentido Foucaultiano. Más en el entendido de que, por ejemplo, ciertas tecnologías de la autonomía, de la autonomización, resistencia, solidaridad, pueden intervenir también en políticas públicas, pero sobre todo en espacios que consideramos públicos o espacios que consideramos comunes, donde entiendas espacio no como un lugar geográfico, sino una relación entre cierta espacialidad y cierta temporalidad en la cual vivimos la vida, sobre todo de la ciudad. Digo sobre todo porque todos los que estamos hablando aquí somos ciudadanos urbanos. Cómo puede intervenir tomando ciertos espacios, pero modificándolos al grado que los llevemos a la realización de otra cosa. En el sentido que nos interesa, y a otras formas de solidaridad no llevaran a, por supuesto, a la desigualdad, que cada vez es más creciente, y llevaran a detener las formas de violencia contra ciertos cuerpos, y por violencia podemos entender desde la violencia letal, pero también otras formas, le podríamos incluir, ¿por qué no?, el racismo, entendido de una manera muy cuidada y no únicamente como discriminación verbal, ¿no? Hablaríamos entonces de lo práctico. Después de esto, habría que agregarle esta actuación, estos efectos tecnológicos, por cierto, también pueden modificar las formas de ordenamiento, pueden producir, pueden inventar, del habitar. De habitar no solo sea estar en un lugar físico, sino estar en vecindad, no solo de seres vivos, por supuesto seres humanos, sino de otro tipo de núcleos donde formas de vida tienen sus propias experiencias. No les podemos llamar seres vivos, pero tendrían que ver con estos territorios que nos interesa pensar, atraviesan el país, que implican no solo cuestiones biológicas o ecológicas, sino que implican también una relación con los otros que no estaría atravesada por la explotación, es decir, espacialidades y temporalidades que tendríamos que defender. Esto para incluir que en las formas de solidaridad, las tecnologías de solidaridad o de resistencia sobre todo, quisiéramos incluir estas tecnologías para la sobrevivencia de territorios que están siendo amenazados por los seres humanos, pero que siguen manteniendo un cierto grado de diferenciación respecto a los espacios humanos. Luego termina este texto diciendo que trataría de pensar tecnologías solidarias y su necesidad de defender su carácter anticapitalista, en el entendido de que el modo de producción capitalista conserva suficiente fuerza hasta el día de hoy como para apropiarse de toda invención que se le presente cuando le interesa. A veces se la apropia, a veces la calla, la desbarata. Sin duda tenemos que cuidarnos de esto para no ser optados, reapropiadas estas tecnologías solidarias, estas tecnologías de resistencia con intereses capitalistas. Y a mí me gustaría agregar también ciertos intereses de los estados nacionales. Están claramente relacionados con el capitalismo y no son contrarios a las diversas formas del capitalismo en la actualidad. Entonces, una vez leído esto, si quieren, pues abrimos la charla para ir precisando estas formas de solidaridad por una parte y de resistencia que quisiéramos tratar. La cuestión ecológica sería interesante respecto a la ecología, porque hay ciertos grupos que están intentando pensar.
como si bien no son sujetos de derecho los territorios, cómo conseguir a través de qué estrategias, y aquí también podríamos hablar de ciertas tecnologías jurídicas, a través de qué estrategias pueden ciertos grupos intentar defender esos espacios, esos territorios contra la sobreexplotación o para hacer incluso más fuerte lo que estamos diciendo contra todas las formas de desarrollo sustentable o sostenible. No sé qué opinan. Hola Ana María y hola a todos y todas. Entonces entiendo que las tecnologías de resistencia las podríamos analizar tanto desde lo macropolítico como desde lo micropolítico. Ahorita que hablaste de eso me tengo esa duda, pues. Claro, porque misma has utilizado, y lo discutíamos también con Mauricio, esta idea de estrategias jurídicas. Estas estrategias jurídicas se dan en el marco de lo jurídico y del derecho y de la ley nacional y sus relaciones a través de tratados, convenios, etcétera, con instituciones del derecho internacional. Entonces, estamos hablando de estos espacios juego estratégico, de luchas estratégicas dentro de lo que tú has llamado macropolítica, sin duda. Pero esto no quita que puede haber otras estrategias que sin tener un interés propiamente macropolítico, es decir, modificar, por ejemplo, políticas públicas, etcétera, de todas maneras, puedan intervenir y dejar su marca. Perdón, están hablando, por favor. A ver, Ana María, no, quedamos que podíamos leer sin duda este texto, Cuerpos Aliados, de Judith Butler, porque ahí estaba mostrando cómo ciertas alianzas de los cuerpos en un sentido amplio, es decir, alianzas para reclamar, para demandar, o una parte del texto insiste en esto, pero otra parte que resulta importante, y ella insistiría que esa parte implicaría estar dentro del aparato político democrático, que así funciona, donde los grupos representan intereses, se hacen presentes en el espacio público de manera colectiva para demandar estos intereses. Y luego agrega dos cosas, son importantes, esto en términos muy generales. Una, diríamos, el funcionamiento, la operatividad de estas alianzas, cuerpos, incluso estas alianzas generales, más allá de lo identitario, como ella bien dice, en carácter performativo. Yo mencioné hace un momento justamente el carácter de lo performativo. Si creemos que las tecnologías, yo decía esto, creemos que las tecnologías podemos entender estructuralmente, sistémicamente, o bien la manera como lo propone Judith Butler, de una manera performativa. O sea que esto es lo que estamos charlando, pero viene siempre a retomar un poco de dónde venimos en la discusión para volver a plantear cosas. Quizá la descripción de una técnica en particular o una estrategia en particular permitiría decir que su funcionamiento es performativo o no, según como ustedes, o según como cada una de nosotras y de nosotros estemos manejando la noción de tecnología, porque sin duda la noción de tecnología en sí misma o lo que llevamos de ella podría no pelearse, podría no estar peleada con las dos maneras de analizarla, de una manera estructural, incluso de una manera constitutiva, es decir, fenomenológica, o bien de una manera performativa. Para eso nos fuimos a leer a Judith Butler, ¿no? O sea que sí. Si uno lee todo el libro, una parte dedicada a lo performativo interesante, porque ahí esa necesidad de modificar lo que se ha entendido hasta ahora como lo político está presente en el texto. En general utiliza lo político para referirse al ámbito de acción en la democracia, como un ámbito, digamos, en consonancia la democracia, es decir, mostrar, ser visible los reclamos, conseguir unidad en los reclamos, extender las demandas o los reclamos, era
de los espacios identitarios, es decir, que las mujeres también puedan solidarizarse con las campesinas, aunque sean mujeres, por ejemplo, aunque sean mujeres urbanas y de clase media y clase media alta, etcétera. Entonces, pues sí, quedamos en que seguramente lo íbamos a leer, esto que nos parecía importante, es decir, ¿cómo vamos a definir el proceder tecnológico? ¿Es formativo? ¿Cómo se da ese proceder? Que claro, no puede hablar de tácticas y estrategias, pero pueden ser performativas, no tienen por qué ser constitutivas, sobre todo de lo político, entendido como lo político vertical, político nacional. Es necesario plantear otra política, veríamos, ¿no? Como que a mí el texto me parecía muy rico para la discusión en muchos sentidos, pero creo que tengo tres en particular. Uno, la relación entre esta diferencia de Earth World, de la que se hablaba la vez pasada, porque creo que también la plantea como en términos del cuerpo en este texto, como en términos del cuerpo, digamos, biológico y el cuerpo significado, pero justamente el planteamiento es que pues siempre son el mismo, ¿no? Que parece que siempre son el mismo. Entonces, como que eso me parecía una relación con la discusión de la vez pasada. Luego también está que tematiza, claro, qué es performatividad y justo como esta forma de ocupar el espacio por incluso aquellos cuerpos que están, digamos, más allá del margen de los cuerpos que constituyen lo político hegemónico. Y luego también me parecía interesante que hacia el final del texto viene la cuestión de las tecnologías, ¿no? Y justamente porque como que me interesa mucho esta relación que hay entre lo performativo, como ella lo plantea, y luego cuál es el uso que puede haber de las tecnologías para la conformación de lo político en tanto que espacio público, ¿no? Porque como dice, como dimensiona, o más bien sí, como que expande la dimensión del evento, porque cuando está hablando de la revolución egipcia, entonces que justamente como que dice, como que permite hacer más visible el evento, y eso, o sea, a ella le parece que esa sería una relación entre cuerpo y tecnología, que justamente como que mapea tanto el cuerpo biológico como el cuerpo significado, como la relación con las tecnologías. Entonces, como que me parecía que había esos tres temas, por lo menos, que estaban como rodeando la discusión de acá, y pues por eso, cuando lo estaba leyendo, me parecía como que iba a ser muy útil para la discusión, pero no sé si a alguien más esos tres temas le suenan a algo. ¿Por qué no hablas, Lourdes? ¿Por qué solo escribes? Pues estaba como sintetizando lo que entendí de esto primero que decías, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con que el libro de Butler nos puede ayudar mucho las discusiones que hemos tenido acá, pero bueno, yo lo resumiría en esto, ¿no? Por un lado, las tecnologías de resistencia o las estrategias de resistencia macropolíticas y las moleculares o micropolíticas, donde podríamos meter la discusión de lo performativo en el sentido de Butler como asamblea, que ya lo estuvimos trabajando y entiendo que mañana vamos a profundizar en eso. Ahí entraría la discusión de lo solidario, de las tecnologías solidarias, comunitarias, podríamos llamarle políticas de lo común dentro de las tecnologías de resistencia moleculares, como para ir haciendo nuestro vocabulario que habíamos propuesto, y que entendamos ambos seminarios, que estemos entendiendo lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo en que el texto de Butler nos puede ayudar en esta discusión. Ya se había abierto de cuerpo biológico, el cuerpo significado, como decía Ana María, y entrar a lo performativo. No sé, para aclarar entre tanto el seminario nuestro como el de tecnologías filosóficas. El texto, duda, el texto de Butler permite muchos acercamientos y podemos ir como tomando y jalando hacia lo que nosotros queremos decir, algunas de las cosas importantes. Tiene un valor indudable ese texto por estar pensando que esos cuerpos que se hacen presentes en el espacio público no solo tienen por tarea, una tarea además autoplanteada, diríamos, el
una defensa identitaria, lo que, y ella lo repite en varios momentos desde la introducción, lo que le interesa y que le han hecho preguntas sobre esto es cómo dar el salto de cuestiones meramente identitarias, en el caso del género, en el caso de lo queer, otro tipo de diversidades, digamos, corporales, pero dar el brinco de lo meramente identitario, que descansa en la figura de un individuo, como punto de partida, y entonces la unión de cuerpos es simplemente la unión de varios cuerpos individuales, a la posibilidad de que estos cuerpos que se hacen presentes, manifiestan en el espacio público, puedan también ser solidarios con otros cuerpos y otros colectivos que en principio los que en principio no tienen en común más que la noción de haber sido precarizados. Entonces la palabra precarización ahí creo que es importante en el texto, porque estas formas de manifestación responden a la precarización, lo que tienen, diríamos, en común es esa precarización, y esa parte es ciertamente importante. Hay otra cuestión interesante, como señalaba Ana María, que tiene que ver la forma en que muy por encima ella trata la cuestión de las tecnologías, sin duda, en el momento que uno habla de espacio público que se ha ido reduciendo, dice ella en la introducción. A medida que se va reduciendo este espacio público, hay que tomar en cuenta ciertas tecnologías de la comunicación, pero también otras tecnologías. Sin duda los artistas están haciendo uso de ellas para la manifestación de pueda tener otro tipo de consecuencias. Ahora, quizá lo más interesante es que ese uso un poco instrumental de tecnologías es el uso que se ha hecho siempre, no sé, desde Habermas, cuando se habla de espacio público o de opinión pública, que se da sin duda a través de tecnologías de la comunicación y de la información. Sería, en el caso de Judith Butler, interesante ver cómo lo que ella entiende como performatividad, por lo menos lo explica en este texto, no es en el único que lo explica, pero creo que lo dice claramente. Cuando dice que, bueno, si la performatividad lo habíamos entendido como efectos, tienen lugar en el discurso, en las narrativas, en la producción de sentido, la producción de la significación, también podemos ver que en ciertas actividades, en ciertos actos también está produciendo sentido. Que pertenecemos a una tradición occidental que cree que el sentido tiene lugar de otra manera y fuera, exterior a la actividad, porque siempre se considera inferior la actividad, como si la producción de sentido no fuera también ella misma una actividad. Entonces la noción de performatividad le sirve para decir que es en estas prácticas corporales, en estos cuerpos incorporados, esta incorporación de los cuerpos, donde también se produce sentido. Para nosotros esto ha sido muy importante porque siempre hemos insistido estos cuerpos que toman la calle o que colectivamente se solidarizan, es en estas prácticas que llevan a cabo, no solo el momento de tomar la calle sin duda, sino de organizar estas formas de resistencia y de solidaridad, donde están modificando el sentido, modificando la significación y por ende produciendo o, si se quiere, modificando, transformando viejas palabras, dándoles un sentido nuevo para decir, para describir lo que ahí tiene lugar, que tiene lugar en principio no en la idea, no en el discurso, sino entre los cuerpos organizados. Y yo creo que en ese sentido el texto de ella es bueno, porque ella en general, no que no haya criticado los procesos identitarios, que los ha criticado suficientemente, sabiendo que no es por ahí donde se quiere pelear, pero creo que esta
Este texto de 2015 como que aterriza la cuestión de una performatividad propia de los cuerpos, pero además de los cuerpos unidos, de los cuerpos solidarios, se resisten a algo y que son las que están resignificando, para utilizar este término, no solo esas mismas prácticas, sino en general la manera como las podemos pensar hasta desde la academia, ¿no? Estoy leyendo lo que nos está compartiendo Ana María. Dice esto para pensar la manera en que Butler quiere pensar tecnologías en relación con los cuerpos. The action of the body separable is technology, and how does the technology determine new forms of political action? And when censorship or violence are directed against those bodies, are they not also direct against its access to media in order to establish hegemonic control over which images travel and which do not? Y sin duda creo que la marca formativa está aquí, cuando dice que la pregunta de si la acción de los cuerpos es separable de su tecnología. Tenemos por una parte la tecnología, lo cual implicaría considerarla de una manera instrumental, o bien si la acción del cuerpo y de los cuerpos juntos, ¿no? Es tecnológico, es decir, la tecnología como formas de hacer, como formas de acción, en este caso reducida a la acción de la demanda, de la visibilidad, pero también de la solidaridad con otros cuerpos. Y la siguiente pregunta, que es buena, habría que ver cómo la contesta, ¿no? La contestamos nosotros, cómo la tecnología determina las nuevas formas de acción política. Aquí todavía esta pregunta, si no se tiene cuidado, la respuesta puede ser muy inmediata, es decir, otra vez instrumental. Utilizar tecnologías existentes a crear otras formas de acción política, como por ejemplo ahora lo que se está discutiendo aquí, que a través de redes sociales, toda esta discusión que ha habido sobre la agencia Notimex, cómo se utilizan algunas tecnologías para demeritar, para descalificar a los grupos adversarios o enemigos políticos. Lo importante sería ver de qué manera esta pregunta sostiene sin la reducción instrumental. Me parece que ustedes en el seminario de tecnología comparten también con nosotros que esta reducción a lo meramente instrumental se ha hecho, resultaría insuficiente. La cuestión es si de verdad hay nuevas formas de acción política determinadas exclusivamente por algunas tecnologías, ¿cuáles serían estas? Y definimos lo político, no en el contexto que ella lo está planteando, porque en su contexto democrático daría fuera otras estructuras, otras estrategias que nosotros hemos insistido y a las que se les puede llamar, si queremos, tecnologías solidarias, donde la gente se está enfrentando, por ejemplo, al poder gubernamental y a las políticas públicas gubernamentales. Pero lo que están llevando a cabo no es claramente una demanda, no están manifestando una oposición y por lo tanto no están contribuyendo al universo de la democracia, es decir, que todos aquí podemos tener distintas y plurales ideas e intereses, no de otra forma. La siguiente consideración, si la violencia contra estos cuerpos o la censura también se dirige, o sea, está también directamente dirigida su acceso a los medios, supongo que en algunos casos sí, en algunos casos no. Sin duda aquí los ejemplos tienen que ser contundentes. Ahora hay discusiones sobre el uso que se hace de los medios. La cuestión es que aquí queda claro, o sea, se refiere a los medios, o sea, medios de información y de comunicación, para establecer un control hegemónico donde las imágenes puedan seguir intercambiándose, caminando por unos lados y por otros en estos espacios públicos. ¿Cuáles imágenes? Es decir, establecer ciertas formas de censura, ¿no? Más que otra cosa, y cuáles no. Claro, la cuestión en general se ha conducido por este lado, o sea, por el lado de cómo se evita que ciertos grupos hagan uso de los medios. Por ejemplo, toda la discusión que hubo y que todavía existe
respecto a las radios comunitarias, que supongo que todos ustedes están enterados, ¿no? Cada vez más les restringe, el Estado ha restringido la posibilidad de que casi cada comunidad tenga su propia radio comunitaria. Además, utilizan radios es decir, los recursos tecnológicos de estas radios son altamente sofisticados, pero cumplen relaciones comunitarias y con otras comunidades que son imprescindibles. Ahora, en este periodo de COVID, aún más, porque permiten estar informando a la comunidad misma qué es lo que está sucediendo en su interior. Supongo todo esto que Ana María ha compartido se refiere a esto. A mí me gustaría que lo comentaran ustedes que han trabajado cuestiones de tecnología, que dieran un paso más. Esto me parece que está muy ligado todavía a los medios de comunicación. Me gustaría que la tecnología fuera algo más, y creo que en ese sentido estaríamos de acuerdo, que estas estrategias y tácticas lo que hacen es posibilitar otras experiencias de lo humano en relación con, si queremos retomar lo que decía Ana María, con la Tierra o con el mundo que estamos habitando. Entonces, que esas estrategias estén modificando estas experiencias y no solo las pongan en cuestión, sino que las modifiquen porque estén creando otras relaciones espaciotemporales, ¿no? Sí, creo que lo que a mí me parecía de o sea, como que la pregunta me parece muy rica, es decir, como cuál es esta relación entre las tecnologías y el cuerpo, etcétera, pero creo que a mí lo que me causa conflicto es la manera en que se liga, o más bien, que de cierta manera está subordinada aquí tecnología, y por eso entendida como medios y como medios de comunicación, porque está subordinada a la operación de la performatividad. Entonces, como que si la tecnología fuera algo más que un medio para abrir ciertos espacios de lo político, entonces como que me parecería mucho más rico ese entendimiento de qué es tecnología, pero como que me parece que más bien está siendo usado en términos de medio para la operación performatividad. Y luego me causa otro conflicto que es, y tiene que ver con la noción misma de performatividad, la idea del aparecer en el espacio, que justo está esta discusión con Hannah Arendt, y que no me queda muy claro esta noción de habitar de aparición en el espacio, cómo escapa a convertirse solamente en una estrategia de representación, porque por eso me parece que el texto como que termina en tecnologías de la imagen, porque mientras que como que la noción de la performatividad está queriendo ser esta como sí, forma de habitar el espacio en conjunto, etcétera, finalmente parece que sigue como amalgamada la noción de aparición, ¿no? Y por eso como que las tecnologías que requieren estos movimientos políticos, y en este sentido digo requieren, en términos de usar, son tecnologías de la visibilidad. Entonces, como que no me queda muy claro cómo hace Butler para separarse de una noción de políticas de la representación. O no sé si lo está logrando con la noción de performatividad. O sea, sé que ese es el propósito, como que quiere ir por ahí, pero no estoy segura de que lo logre por cómo aterriza luego la noción de tecnología, que son tecnologías de la visibilidad. Yo creo que ese texto, uno de los problemas, los distintos títulos de ese libro, es que tiende a reducir tecnología a tecnologías de la comunicación, sin duda, y por lo tanto a instrumentos, herramientas de comunicación. Pero por otra parte, hay un intento serio por terminar de una manera distinta la performatividad, que creo que le atina cuando hablaría de estas formas de asociación, estas formas de incorporación de los cuerpos más allá de sus intereses. Aquí es evidente que está fuera de la política de la representación, en filosofía política, en ciencias sociales. Es evidente que la representación está relacionada primero con la democracia, que es punto de partida de ella, puesto que los ejemplos que plantea, ¿no?,
dan aparentemente en espacios de democracia y así se han discutido, lo cual es quizá un poco limitante, pero ella misma intenta poner en cuestión cuando dice, cuando la gente aparece, no lo hace únicamente por razones identitarias, para reclamar visibilidad, para demandar, por lo tanto defender algunos intereses, o que ahí está pasando otra cosa. Y eso que pasa, pasa de manera performativa. Es decir, crean nuevos sentidos, nuevos significados a partir de los cuerpos incorporados. Estos nuevos significados son significados fuera de la política de la representación. En ninguno de sus textos es una política que ella defienda, ni siquiera cree en ella, es decir, la ha cuestionado en otros textos. Y creo que la performatividad le sirve para dar su raya, para decir que estaría fuera de esta política entendida de una manera liberal, si quieren ustedes, neoliberal, sería este marco de concepto de representación política, representación de intereses, para decir que la performatividad implica que los cuerpos incorporados, las maneras a través de cómo se incorporan estos cuerpos, están haciendo algo en esa espacio-temporalidad que no estaba antes. Solo están, esto le interesa a ella, están modificando estos espacios públicos. Quizá meritaría que ella hubiera desarrollado, y de hecho en el otro libro sobre performatividad desarrolla un poquito más estas cuestiones, y esto no quiere decir que no la pongamos en cuestión, porque habría algunas cosas que podríamos decir no ha pensado suficientemente en esto, porque sus ejemplos han conducido demasiado a simplificar cuestión tecnológica a lo instrumental, es decir, a las tecnologías de la comunicación. Sin duda merece una atención especial y una crítica fuerte a la noción de comunicación. Pero creo que la performatividad le permite decir lo que tiene lugar, no tiene lugar de la idea hacia el mundo físico, es decir, hacia los cuerpos asociados, aunque los cuerpos asociados producen varias cosas. Una, la que insiste desde el principio, es el empobrecimiento del espacio público. Todo esto ella lo entiende de una manera desde la democracia, en el supuesto de que los espacios públicos son espacios para que la gente demande y se oponga a medidas de los gobiernos, las medidas de otros grupos, es decir, que se cree un espacio público. Pero parece que generado también de una manera performativa, la idea de lo público también puede modificarse. No recuerdo exactamente en qué parte del libro, creo que es la parte donde habla de performatividad, pero ahí ella está indicando esta modificación. Entonces, no intenta hablar de una política representativa, que es la política como es entendida en general de una manera tradicional y por la filosofía política, por algunos de los científicos sociales, ¿no? Sino entender que esta relación entre cuerpos, tanto performatividad, implica modificación de esta relación entre los cuerpos, aparición. A mí no me causa problema la palabra aparición, justamente está pensada para no hablar de representación, porque los cuerpos que salen a la calle no necesariamente representan otra cosa, ni representan necesariamente intereses. En principio ya lo entiende de una manera muy pragmática, son demandas. En el universo urbano, bueno, más allá del urbano, pero en general urbano, en una plaza pública, el tema no es el de la política de la representación, sino estos cuerpos que demandan, que se hacen presentes, se dejan escuchar e intentan, y al hacerlo muestran que la democracia no está funcionando como dice el gobierno que está funcionando, ¿no? Entonces me parece que bien trabajada quizá la noción de performatividad, bien trabajada por ello, por nosotros, no tendría por qué caer en esta simpleza de que la tecnología es siempre medio, no que la tecnología son formas estratégicas de estar juntos y que
Esas formas estratégicas de estar juntos hacia ciertos propósitos pueden no ser permanentes ni eternas, es decir, generan estrategias para, en un momento dado se acaban, son temporales, contingentes, pero también pueden ser enseñadas, es decir, pueden ser compartidas. Un pueblo puede compartir otro pueblo a través de la memoria de sus luchas, lo que ha hecho, y otro pueblo puede abordar esas mismas estrategias dirigidas y dirigirlas a otro propósito. Entonces, lo flexible de la noción de tecnología, de estrategia y de técnica, que sin duda nos puede ayudar, pero en este entendido de que la performatividad implica también que las cosas crean sentidos, nuevos sentidos, y en eso, y por ahí, nuevas ideas políticas, sin duda, políticas no estatales, políticas no capitalistas, ¿no? No sé qué opinan los demás y las demás, sin modificar lo común, o lo comunitario de lo común, como hubiera dicho Ancière, ¿no? Esto que lo comunitario no contiene, sino va reelaborando continuamente como lo común de los cuerpos. De ninguna manera toca el tema de la representación. Es decir, en general, los autores que hemos trabajado, los autores críticos, son bastante críticos de esta crítica representativa y se cuidan cuando utilizan lo político, no hacerlo a la manera liberal o neoliberal en términos políticos, no económicos. Entonces, a ver qué opinan. Hola a todos, perdón por la tarde, soy Erika. Sí, Ana María Sonsi, a mí me gustaría preguntarte por qué piensas que hablar desde la performatividad en este texto, porque ciertamente como que la noción de lo performativo se determina de distintas maneras en todo este Butler, y nos había parecido importante justamente porque habla de alianza, ¿no? Habla, o sea, ¿mandé? ¿Está mal la conexión? Uy, hola. Ahora sí, el hola te lo escuchamos. Es que mi internet está inestable. No sé, a veces me pasa y a veces no. Si sigo sin escucharme, me parece, pero voy a intentar. Es que es un poco largo. Entonces, una pregunta: ¿por qué, Ana María Susi, te parece que pensar en la performatividad de los cuerpos y de los cuerpos en alianza de alguna manera reduce los efectos de la tecnología, por una parte, y por otra parte, porque sí estoy de acuerdo contigo en que en este libro Butler habla de una visibilidad mediática, ciertamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que la noción de lo performativo sí permite pensar en otras formas de la experiencia y otras formas de la experiencia política. No sé si esto se oyó. Yo la mitad, Erika, porque sí se ha ido cortando mucho. Pero en general, yo creo que se entiende. Entonces, creo que también tendríamos que determinar cómo nos conviene, y bueno, de hecho, sobre eso es sobre lo que voy a hablar mañana, cómo nos viene para la crítica, emplear o no la noción de lo performativo. Y en Butler lo que tenemos son textos, porque en cada uno de los textos, y según se trata de performatividad, de performatividad de los cuerpos aliados, etcétera, la noción se determina de distintas maneras. Es que performativo quiere decir que ciertos actos verbales íntimos de los cuerpos no necesariamente iguales producen efectos de sentido, también producen las relaciones entre los. Y a mí me gusta la noción de la performatividad porque por una parte permite pensar cómo el sentido de determinados cuerpos individuales o colectivos se determina íntimamente, pero también permite pensar estrategias de resistencia a esas determinaciones, ¿no? No sé qué les parezca a las demás. Sí,
Sí, yo creo que, o sea, que también, o sea, no quiero poner en duda el concepto de lo performativo como de principio, aunque por otro lado siempre tengo mis dudas, pero más bien como que a mí el problema en este texto se me da por el tipo de ejemplos que pone, y ciertamente puede que sea así un caso de texto particular, pero como que me parece que sí mi sospecha es que hay una reducción de la potencia de lo tecnológico, digamos, ¿no? Y eso en tanto que queda instrumentalizada, como trataba de decir, en relación con la operación de lo performativo. O sea que más bien la pregunta sería como si lo performativo mismo no se beneficia de una noción más amplia de lo tecnológico. Y claro, hay que saber qué tan amplio es para poder seguirlo delimitando de la noción de performatividad. Pero creo que en el textito ese que teníamos armado de la discusión de las marcas de lo tecnológico, una de las marcas era esta potencia de creación de singularidades, por ejemplo, que a mí me parece como que en la dirección que va es más en la potencia, digamos, lo que yo siempre digo como potencia ontológica de lo técnico, pero hay que explicarlo muchísimo para que no sea algo como la producción del cero o algo así, sino más bien como la potencia poética de lo tecnológico. Y que me parece que en este texto queda más bien subordinado a ser como una especie de eco y crea como una, ¿cómo decir esto? Como una dualidad un poco entre los cuerpos en el evento, digamos, y los cuerpos en tanto que producción de imagen. Entonces, como que eso es lo que a mí me parece. O sea, que más bien creo que la noción de performatividad política se podría beneficiar de una noción más rica tecnológica. Porque entonces sí sería, vamos a pensar cuál es la potencia digamos, los efectos de lo tecnológico sobre los cuerpos. O sea, que por otro lado no es un ejercicio muy extraño, eso es algo que haría, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Entonces, no sé, siento que justamente como que no alcanza este tipo de acercamiento a la técnica que tiene Butler. Y lo que no sé es también como cuánto permite delimitar la noción de lo performativo, entonces, ¿no? O sea, ¿cuál sería la línea? Porque creo que eso también es lo que estaba en la discusión acá, o sea, ¿cuál sería la diferencia de acercamiento al espacio político o a la producción del espacio político en términos performativos? Y pregunta abierta, o sea, si es que hay algo así como la producción del espacio político mediante lo técnico, y que yo pienso que, bueno, mi sospecha es que sí, pero la pregunta entonces sería cómo por un lado, cómo delimitarlos y por otro lado, cómo se potencian el uno al otro. Entonces también, o sea, no es como que me parezca que sea una reducción necesaria, solamente como que la pregunta es si es que podríamos ampliar la noción que tiene Butler misma de cuál es la relación de lo performativo hacia lo tecnológico. Y pues sí me queda la verdad como la pregunta si es que no... más bien que cuando se subordina el pensamiento de lo tecnológico al pensamiento de lo performativo, el resultado va a ser este. O sea, el de hacer un instrumento, de hacer la técnica un instrumento. Pero pues claro, es pregunta abierta, es decir, ok, yo sospecho que sí, pero es pregunta abierta, no tengo resuelto. Erika, no te escuchamos. Aquí estoy. Es que tenía el micrófono apagado. Creo yo, en mi lectura de Butler, que después de que ha leído a Derrida y ha retomado determinadas nociones de la deconstrucción, la noción de lo normativo permite bien pensar la intención de singularidades, de experiencias singulares, la aparición de ¿no? En la medida que los efectos performativos permiten no la producción de la aparición de lo absoluta, no de la misma manera en que tú hablas de los efectos de las tecnologías. Entonces, y sin embargo, en este particular texto estoy de acuerdo contigo por los ejemplos que usa también, por el lugar desde el cual habla. Parece que se reduce lo tecnológico efectivamente a la visibilidad mediática. Y no a la visibilidad mediática,
que sí es preocupante. Aunque en uno de los momentos bueno, es cuerpos en alianza tienen la posibilidad de producir otras acciones en el momento de la alianza. Las asambleas, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de género que se ponen en cuestión, los trabajos de cuidado de los niños, etcétera. ¿Quién en el momento de la asamblea se encarga de cocinar, etcétera? Es decir, que ahí habría producción y crítica de relaciones, pero a momentos, vamos a decir, de producción de otras relaciones les dedica realmente poco espacio, ¿no? En el texto, en general, sí creo que cuando habla de tecnología, habla de visibilidad mediática, y eso sí lo podríamos poner en cuestión, ¿no? O bueno, podríamos decir no nos sirve para lo que estamos pensando. La noción de performatividad, sin embargo, yo creo que sí nos sigue sirviendo, ¿no? No sé qué les parece. Yo comparto esta idea de que siempre esta persecución por parte de Butler de determinar cada vez con mayor cuidado la performatividad, conviene seguirla de cerca y a veces es muy apropiable, ¿no? Para ciertas situaciones. Claro que este libro, estamos hablando ahora, tiene claramente límites. El límite es el espacio público democrático. Tú planteas una serie de cuestiones en el espacio público democrático. A través del espacio público democrático, sin duda, cuando utilizas una serie de términos, incluido, por supuesto, performatividad, pero de manera particularmente interesante para nosotros, tecnología, obviamente va a estar limitado ese horizonte que es la construcción o el rescate incluso del espacio público democrático, porque con eso comienza su introducción. Los ejemplos que propone irían en ese sentido. No está interesada, por ejemplo, en lo que una comunidad indígena, como podía ser el zapatismo, han producido en términos de solidaridad, acciones con el medio ambiente, todo tipo de cosas, la relación con el agua, por ejemplo, todo tipo de cosas que tienen que ver también con otro manejo, la noción de tecnología, dudo que ella las conozca, pero sin duda no aparecen en este texto porque su marco de referencia es la democracia. El planteamiento del EZ es desde fuera de los márgenes del Estado Nacional, y desde ahí ellos están pensando y están procurando nuevas experiencias, o más bien experiencias otras, porque la palabra nueva ayuda mucho, implica esta relación entre ideología moderna y justamente el lenguaje, la tecnología que no nos ayuda en nada, seguir hablando de lo nuevo, ¿no? Pero creo que sí, uno le puede escarbar este texto y en el otro sobre la performatividad a encontrar elementos interesantes. Yo creo que el más importante es que los cuerpos producen otros efectos en los modos de subjetividad, por supuesto en los saberes, por supuesto en ciertas normas que tienen que ver con normas de comportamiento, ¿no? Relación con los otros. Y también están generando nuevas perspectivas desde donde abordarlos e introducir todas estas otredades dentro del, digamos, del discurso académico que ella pertenece y nosotros pertenecemos, es decir, estamos en el mundo de las humanidades o si quieren de la filosofía. Entonces, en ese espacio de pensamiento, todo eso que está sucediendo en esa alteridad nos está sirviendo para repensar. En efecto, se escapa, no está contribuyendo necesariamente a la democracia. Yo creo que uno de los no es un error, porque cada autora o autor plantea los límites y su campo de problemas. Su campo de problemas es la democracia, por el tipo de preguntas que ella se hace a sí misma y contesta, o que recuerda que le han hecho en muchas ocasiones, que es cómo lograr la unidad de los cuerpos
más allá de las identidades, porque las identidades separan, ¿no? Eso es lo que le han preguntado. En cambio, hay otra forma de relación entre los cuerpos que implicaría más de solidaridad, de ir rescatando el espacio público que cada vez es más pequeño, cada vez es más precario. No solo los cuerpos son precarios también en los espacios públicos. Cada vez hay menos espacios públicos, entendidos de una manera bastante general y tradicional, los espacios públicos, ¿no? En realidad son espacio-temporalidades. Todo esto contribuye a cambios. Y yo creo que la palabra performatividad sigue siendo utilizable, es decir, podemos seguir abordándola. Resulta también interesante el trabajo que con esta palabra ya está elaborando, porque implica no un regreso ni a metafísicas ni ontologías de lo que es o de lo que hay. Esto me parece que entra dentro de lo que ella, desde que empezó a pensar, como su camino, como su trayectoria en la crítica, en el pensamiento. O sea, no volcarse a pensar la esencia o la sustantividad de algo, ¿no? Ni siquiera lo de algo, en ese sentido general. No, formatividad permite, pero como toda noción pragmática, permite dar cuenta de experiencias. Esto me parece importante. Eso también podría ponernos a discutir las relaciones entre tecnología, utilizada de una manera muy amplia, o algunas de sus características en relación con la experiencia. Y debemos separarlas, es decir, debemos distinguir ámbitos de pertinencia de las nociones, pero también a ámbitos de pertenencia prácticos, es decir, la práctica misma en la vida activa, estos distintos algos, hubiera dicho Agamben, ¿no? Son, por una parte, las tecnologías, que son plurales, que son diversas, y por otra parte, las experiencias que también tienen eso en común, ¿no? Son plurales, son diversas, son diferenciales, es decir, se están modificando diferencialmente a partir de la diferencia, ¿no? Y esto yo creo que resulta interesante. A mí, que tengo dudas a veces, no dudas, a veces hay unos planteamientos de Butler que no me gustan mucho, que no comparto porque me siguen pareciendo muy atravesados por el pensamiento en el que ella se ha formado, es el pensamiento anglosajón, cuando ella se ha dedicado a la retórica, se ha dedicado a la teoría del discurso y otras cosas. De todas formas, no podría coincidir, pero creo que la palabra performatividad es interesante. Sí, su tema no es la tecnología, hasta donde yo recuerdo, nunca lo ha trabajado especialmente. Y a cada rato sostiene una relación, no dice tecnología, dice intermedia, ¿no? Medios. Creo que la intermedialidad es más amplia que los medios de comunicación, pero sin duda se está refiriendo a eso porque sus ejemplos, este mundo del espacio público democrático, son esos. Primavera árabe, y todos sus ejemplos son ejemplos de toma del espacio público, donde ciertas tecnologías de la comunicación son accesorias, que habría que ver es si esas formas accesorias, como lo ponía Ana María más arriba, pueden determinar un ejercicio distinto de lo político. De lo político me atrevería a preguntar de qué tipo, porque si seguimos pensando la política interior del aparato, de los aparatos nacionales, seguimos pensando en la política de la manera como no hubiéramos querido hacerlo, y por eso estamos con ella, con Rancière, con el mismo Foucault, es decir, no como política representativa de intereses, sino por otro lado, es decir, cómo los cuerpos juntos producen sus relaciones, otras alternativas, diríamos, producen también sus modos de subjetividad, la manera como refieren su relación con los cuerpos conjuntos también de otra manera. Y ahí es donde uno podría hablar de ciertas tecnologías
través de las cuales esto ha tenido lugar, no reducidas únicamente a lo mediático. Pero en fin, le estábamos leyendo a ella bien por este aspecto que nos interesaba, por el aspecto de la performatividad, es decir, de la acción, para decirlo en muy malos términos. Creo que todavía amerita que se sigan leyendo cosas. Ahí lo interesante sería que si planteáramos, como ella ha planteado ejemplos, a ella le parecen contundentes, esta toma del espacio público, nosotros pensáramos también ejemplos contundentes de tecnologías que no descansan en la intermedialidad únicamente, no nos pueden ayudar a pensar en la solidaridad, es decir, en ejercicios de solidaridad como ejercicios tecnológicos, cuál podría, en fin, podría enriquecer a qué nos referimos con solidaridad. La cuestión no es enriquecer el término tecnología, sino que todo ese trabajo sobre tecnológico nos ayude a pensar otras formas de solidaridad, que sería el objetivo que nos interesa, ¿no? Y Ana María está compartiendo otra parte, estos cuerpos son productivos y performantes. Por el otro lado, ellos solo pueden persistir y actuar cuando son soportados por espacios, por ambientes, ¿no? Por la nutrición, por el trabajo, por modos de sociabilidad y de pertenencia. O sea, que no están aislados, sino que hay esta relación de mutuo, bueno, no lo dice, parece que al decir que están sostenidos por, ¿no? Cuando todos estos sostenes acaban, desaparecen o son acabados, ¿no? Tendríamos nosotros que agregar, ellos son movilizados en otro camino, o sea, no puede haber vida incorporada, embodied life, la parte sin el soporte social e institucional, tampoco el del environment, que he dicho más arriba, ¿no? Que no puede haber estos soportes sin empleo, sin el trabajo de interdependencia y cuidado. No sé si esto es límite de la noción de lo performativo o la cuestión básica de todo pensamiento teórico, que era lo que nosotros estábamos trabajando. Los términos no pueden ser totales, no pueden dar cuenta de todo. La palabra performatividad no te sirve para dar cuenta de todo, de todos estos sostenes donde los cuerpos aliados, unidos, interconectados sobreviven. Lo que hay es interconexión. Esto es elemental, ¿no? Bueno, no se puede esperar que un solo término lo diga todo. Sería como, una parte sería una especie de ilusión kantiana, lo que sabemos que no, un solo concepto lo diga todo, pueda dar una explicación general absolutamente abstracta de todo. Entonces, límite en el buen sentido de límite, es decir, hay que acotar los términos, porque si no los acotamos, terminamos de entender o reducimos todo ese término, es decir, todo lo que aquí dice, la nutrición, el trabajo, los modos o modalidades de socialidad, el medio ambiente, la pertenencia, que puede ser identitaria, pero puede ser cultural, ¿no? Puede ser una pertenencia simbólica o, en fin, como se entienda. Que estamos hablando de interdependencia. Si interdependencia se va a interpretar también como tecnología, creo que no sé qué aportaría hablar de la interdependencia de los cuerpos. No creo que vaya por ahí, ni ella ni nosotras, ¿no? El entendido de que sí queremos pensar la tecnología no solo como intermedialidad o como una intermedialidad no perfectamente autonómica, ¿no? Sola, separada, ¿no? Quizá formas de interdependencia, interconexión para no solo producir y conservar cuerpos y relaciones, sino justamente para hacer aparecer en la historia
otro tipo de cuerpos, es decir, otro tipo de asociaciones corporales, ¿no? De cuerpo no se refiere al cuerpo individual, sino otro tipo de... ¿sí? Pero sin duda la noción de performatividad, como decía Erika, sigue siendo un asunto que no va ella a dejar. Es decir, ella ha seguido trabajando y ha seguido modificando de manera interesante la noción de performatividad. Además, para a través de ella lograr separarse de otras teorías cuyo fundamento a propósito es el identitario. Que de hecho muchos grupos han confundido que la teoría queer es una teoría identitaria y no lo es, justamente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí vamos, yo creo que vamos bien. Quizá un muy buen ejemplo podría ayudarnos. Los ejemplos de ella son muy occidentales, aunque se den en un mundo no occidental, pero obviamente está planteando estos otros mundos como el otro. Nosotros tenemos muchos ejemplos muy cercanos donde estos grupos, en estas comunidades, en esta discusión de lo común, de este mundo de lo común, en esta espacio-temporalidad de lo común, y podemos ver si podemos aplicar de tal manera estos conceptos que nos ayuden a mostrar. Que yo creo, como siempre pasa en teoría, es que según con los autores que trabajes, a veces están diciendo cosas no tan disímiles, no tan distintas, pero utilizan sus propios conceptos. Y a veces, en realidad, cuando uno ve cómo se apropian de algunos ejemplos, pues en realidad no están contribuyendo a decir algo que no había sido dicho por otra autora o por otro autor. No siempre cada pensamiento individual, la filosofía, lo puede abordar todo y de una manera tan absolutamente distinta a los demás, que sí hay estas ligas con los cuerpos, es decir, con la performatividad de los cuerpos, eso que está pasando también, ¿no? La singularidad con el acontecimiento y lo que está pasando. Entonces, bueno, pero ahí la cuestión es que nos sirva para decir esto otro que no, por lo menos las teorías más tradicionales de lo político, solo, esto es también lo que dice Judith Butler en este texto, no solo no lo han dicho, sino que han considerado que es secundario, así empieza el texto, cosa que me parece importante. Entonces, marco de la democracia y luego ahí decir cómo hay una serie de pensadores a lo largo de mucho tiempo que le han quitado importancia a la incorporación de los cuerpos. Han pensado o que se refiere por una parte a lo espontáneo o que se refiere a ese universo de los cuerpos que es tan contingente que sobre él no podría soportarse una relación amplia de cuerpos. No solo para la toma del poder, sino cuerpos que tengan la fuerza de modificación, ¿no? Las relaciones. Y ella justamente lo que va a plantear es lo contrario. Entonces, ese es su interés, más que en este caso redefinir otras nociones. La noción de performatividad sí creo que está en el centro, no la noción de lo técnico. No es a partir de la noción de lo técnico, de la tecnología, que ella va a sostener la importancia de los cuerpos juntos, más bien a partir de la noción de performatividad, que es una noción que nos puede parecer importante. Yo decía hace un momento, podríamos pensar en una operatividad en lo técnico, utilizar una palabra que quizá no sea muy correcta, pero se puede buscando otra. Esta operatividad o estructura de lo técnico podría pensar también a partir de lo performativo, hacer hincapié en que los efectos de modificación y de transformación de la tecnología tocan, digamos, instancias en las cuales no habíamos pensado, como modos de subjetividad, como cierto tipo de saberes, incluso sobre el cuerpo, los cuerpos, incluso cuerpos no humanos, cuerpos vivientes, pero no necesariamente humanos. Por ahí podría también ayudarnos mucho a repensar la solidaridad una vez que
ya hemos podido discutir esto. O plantear, por ejemplo, lo que se había dicho en otras sesiones, ejemplos. Estas tecnologías solidarias, y ahí hacer una especie de tipología, ¿no? Decir, bueno, el cuidado es una tipología de la solidaridad y el acompañamiento es un tipo de solidaridad. Ese camino empírico podría cerrarse muy pronto y no alcanzar más que a describir algunas cosas generales, pero quizá podría ayudar en el intercambio y en el debate también, ¿por qué no? No sé cómo ven. Pues es que se me ocurren algunos ejemplos, pero no sé si son realmente de conformación de la subjetividad. Entonces, y son sí como muy, tal vez, del mundo de la vida online. Entonces, por ejemplo, alguna vez escuchaba de una cosa que algo así como el feminismo de la selfie, que tenía que ver como con la aceptación del propio cuerpo mediante tomarse fotos y ponerlas online, recibir likes y todo esto. Y como que, o sea, justamente era un movimiento distinto de solamente hacerlo, porque tenía, o sea, sí tenía como que implicaba este momento de aceptación del propio cuerpo, justo de cuerpos que normalmente no son, no sé, que son invisibilizados, no sé, como que había ese discurso más que, o sea, ya era gente que posteaba comentarios y diciendo porque se habían sentido mejor después de como haberlo logrado, haberse posteado su foto, etcétera. Entonces como que incluso ya mismas empezaban a llamarlo como así, como que era el feminismo de la selfie. Pero como que justamente no sé si este es un caso de conformación de la subjetividad, o sea, como que tan amplio tendría que ser para pensarlo así. Y, o sea, todavía no estoy pensando como en casos de solidaridad como tal, sino más bien solo como en casos de qué sería esto de conformación de modos de subjetividad. Y creo que otro caso que me llamaba la atención recientemente era esto de los videojuegos y la gente que usa Avatar, como que hay una mayoría de personas identificadas como masculinas en la vida offline y que siempre o casi siempre tienen avatars, es decir, como su personaje online en los videojuegos es femenino, ¿no? Feminizado. Y como que hablaban mucho del tipo de cosas justo de los efectos que tienen en el videojuego tener este cuerpo, ¿no? Que a veces como que obtienen ciertos beneficios dentro del juego y que justamente como que son efectos contrarios a los de la vida offline, es decir, que tener un cuerpo feminizado sería justamente encontrarse más o bueno, ciertas violencias que no en los cuerpos masculinizados. Y entonces como que, era un movimiento muy extraño. Uno, el tipo de ambiente que se generaba para que esos cuerpos tuvieran mejor recepción en la vida del videojuego. Y otra, o sea, la decisión justamente de tomar este cuerpo. Pero pues justamente no sé si esos podríamos verlos como, al menos a mí me parecería, no sé si casos tal cual de conformación de la subjetividad, pero sí casos en que hay una cierta potencia porque los efectos, aunque sean dentro del videojuego, bueno, estos son videojuegos donde de pronto pasa la gente todo el día y conocen gente ahí adentro del juego, ¿no? Entonces tampoco son como solamente como que hay no sé, ganan un juego, una ronda y ya está, ¿no? O sea, como que desarrollan sí, como toda una forma de vida ahí dentro del videojuego. Entonces como que me parecía como que no necesariamente sí tal cual ahora como una tecnología de la solidaridad en esos términos, pero al menos sí como una opción para pensar qué otro tipo de efectos hay cuando hay cuando se reconoce una cierta potencia de esa tecnología, que claro, son tecnologías, o sea, uno puede decir, bueno, son videojuegos, entonces están subordinados a la producción de capital, porque pues alguien los compró y no sé, hay unas compañías detrás, etcétera, pero como que justamente son ejemplos que apuntan a que hay cierta potencia de otros efectos que no están necesariamente regulados por la apropiación de los medios tecnológicos por el capital. Pero como he dicho, o sea, ninguno de estos son todavía ejemplos de algo que me parezca tecnología de la solidaridad, más bien como que son ejemplos de efectos que podríamos decir en cierto sentido generan formas de subjetividad que no estarían, que como que no estarían siendo generadas en la vida offline, ¿no? Pero sí, todavía no es nada como... Sin embargo, yo creo que estarás de acuerdo, Ana María, que son identitarios. Entonces, la cuestión no solo es que en algún momento podamos meter mercado capitalista, nada más, ¿no? No que en los ejemplos que tanto el de la selfie como en el ejemplo de los
los juegos y hay un sostén identitario, incluso en las modificaciones identitarias. El juego de identidades es perteneciendo al universo de lo identitario. Y la importancia de la solidaridad, donde no hay una identidad, una serie de identidades que pueden incluso jugar entre ellas y jugarse entre ellas y en sus intercambios, sino que, bueno, pudiéramos hablar de tecnologías solidarias, supongo que tendría que ver con una modificación, digamos, compleja de estas experiencias. Entonces, no solo sería la cuestión identitaria, que no debe reducirse, sin duda, no debe reducirse a los modos de subjetividad, y que además tiene que estar en relación, y de ahí la importancia de la palabra performatividad, con normas y saberes también. Eso yo creo que la noción de performatividad todavía es muy rica, no solo como la trabaja Judith Butler, tenemos ahí todo el trabajo de Austin y por supuesto toda la discusión de Derrida con los textos de Austin y con los textos de Searle, ¿no? Con la pragmática, sin más, y con la teoría de los actos de habla. Ahí justamente podemos encontrar algunos elementos interesantes, porque no tendríamos por qué recurrir a muchas abstracciones, sino como ir precisando experiencias solidarias, relación con qué, produce espaciotemporalidades diversas, es decir, alternativas, no las mismas. Por eso el hecho de que Judith Butler haya empezado a trabajar dentro de esta teoría queer nos puede ayudar o no, no se decida, pero me parece muy sugerente. Una de los énfasis que ella siempre ha puesto es que la teoría queer no es una teoría identitaria, justamente la crítica permanente y deconstructiva, cualquier tema identitario. Lo cual no quiere decir que ella puede utilizar la palabra identidad o nosotras para mostrar cómo, no sé, el 8 de marzo, algunas, no de la gente y de las mujeres que marcharon, sino algunos de los debates que se generaron estaban sostenidos desde posturas identitarias, como solo marchan las mujeres, porque las trans no son mujeres y tienen otros temas. La necesidad de que toda manifestación y toma de la calle, toda esta propuesta de visibilidad se redujera. Por supuesto, no todos los grupos, pero había grupos muy en contra que marcharan, por ejemplo, mujeres trans. Y esto sigue siendo la política identitaria, y como toda política, es política estatal. Es decir, es política vertical, es política entendida de la manera como no quisiéramos entender lo político. Es política, la política, no es lo político, no es una instancia. Por ejemplo, no es la instancia ranceriana, yo qué sé, del desacuerdo. Él define la política donde hay desacuerdo. El desacuerdo, recordemos, el desacuerdo no son meras diferencias, ¿no? Menos diferencias identitarias. Entonces, quizá buenos ejemplos donde incluso el aparato, me quedo un poco con la idea de lo que habíamos discutido en otras ocasiones, que podría no haber un aparato, un instrumento, una herramienta, una prótesis, y sin embargo, haber tecnología. Esto me parece altamente importante si lo conseguimos, que si los ejemplos siguen siendo volver a ciertos dispositivos, aparatos, instrumentos, herramientas, ahí la cuestión del medio, es decir, del carácter instrumental, por lo tanto, esta lejana manera de reducirlo como lo hizo Habermas, ¿no? A la racionalidad instrumental se nos podría colar. No queremos, ¿no? No queremos que se nos cuele. Eso incluso hemos llamado a Butler simplista, ¿no? Es decir, estamos utilizando el término de una manera muy coloquial, ¿no? Un poco teórica. Puedes hacer 2 o 3 preguntas interesantes, pero no alcanzas a
responderlas tampoco y abrir un campo de preguntas. Me refiero a Butler, ¿no? Quizá no lo haga como nosotros esperaríamos que su crítica fuera fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho para seguir pensando. Yo siempre he creído que un buen ejemplo puede no ser del orden social inmediato, de luchas políticas, podría darse también en el arte, pero que ahí podamos mostrar esta otra, lo que para nosotros sería la riqueza, que sería la modificación de modalidades de vida, son las que han empobrecido la vida y las que han explotado a la naturaleza, las que a través de las cuales explotamos a los animales, los que matamos y criamos para comérnoslos. En fin, o sea, contra eso, es decir, contra vidas precarias entendidas de mucha manera, y por eso la idea de precariedad va muy asociada en Butler en ese texto. Ella misma lo dice con la performatividad, no podría separarse, ¿no? Trata de una performatividad que explica la modificación, el salir de la precariedad, porque también explica la precariedad, es decir, la palabra no es una buena palabra performatividad, sino que explica las maneras como se agencian a través de ciertos actos. Los cuerpos se reconfiguran, se modifican, o en todo caso se ordenan y se controlan, ¿no? Ahí vamos, yo creo que ahí vamos muy bien. Son las 12:37. Quiero recordarles, antes de que cerráramos y algunas o algunos se fueran, como seminario, cada seminario para el Congreso del 7 de julio, tendrían que pensar esta frase, es decir, esta propuesta. Nosotros proponemos trabajar resistencia y solidaridad, o una de las dos, o las dos, a partir de tal y de tal manera, porque creemos que estas son las ventajas teóricas y prácticas que conseguimos. Entonces, que cada, como grupo nada más, no como individuos, para abrir la conversación y ya poder hacer el intercambio bien con los otros grupos. Que el otro, si no, sería contar lo que cada uno estamos haciendo y nos vamos a perder por el camino y nos vamos a quedar igual con una idea vaga. Yo creo que planteando desde dónde estamos planteando cosas, planteando desde dónde autores o qué trabajos y demás, llega también a la trayectoria de los grupos, pero sin empezar por ellas, porque entonces nos acabamos las 2 horas de reunión en eso. Entonces, eso, pedirles por favor que lo tengan antes, ténganlo para la reunión, y que a ver si se les ocurre en qué plataforma conviene que lo organicemos. Eso todavía está sin organizarse, entonces yo pediría auxilio en ese sentido, para que ya queremos ir probando en qué plataforma nos conviene, por favor. Y por mi parte, eso es todo, y ojalá que nos acompañen mañana en cuanto tengamos manera de entrar. No sé si estará en el Facebook del Museo de la Mujer, supongo que sí. Sí, si no se los paso por correo y también por aquí, a quienes quieran entrar al Zoom o quienes quieran seguirlo por Facebook, hay que entrar al Facebook del Museo de la Mujer. Ok. Para que nos acompañen y a ver cómo generamos la posibilidad del intercambio, porque es a través de la plataforma Zoom, sí tenemos posibilidad de un chat, pero no sé si lo van a manejar ellas. Es el museo. Si lo manejan ellas, no vamos a... Sería importante, porque siempre hemos creído que queremos generar también algún intercambio de preguntas y respuestas, o gente que nos cuenta cosas. Ha sido muy agradable, ¿no? Entonces, Ana María, ¿cuánto tiempo tenemos que pensar para participar, escribir como para unos 5 o 10 minutos? Porque somos muchos, ¿no? Y la idea es retomar lo que vimos antes y hacer una pequeña síntesis de con qué nos quedamos esas autoras, para pensar el antes, el durante y el después del cómo esos planteamientos de estas feministas nos ayudan a pensar
formas de construir el porvenir otro, aparte de que nos ayudan a pensar críticamente. Entonces, la cuestión no sería tanto temporal o de número de páginas. No somos tantos, pues tendría que ser realmente muy limitado. Pero siempre tenemos la oportunidad de retomar, porque de hecho Lourdes podría dar la palabra en el orden en que empezamos. El orden en que empezamos seríamos tú, Lourdes y yo para Judith Butler, justamente el texto que ahora estábamos discutiendo. Entonces quédate con alguna idea para tú destacarla, ya sea para pensar, vamos, lo que tú quieras, formas de violencia contra las mujeres durante este periodo de contingencia, en fin, lo que tú quieras de lo que vimos, de lo que tú te acuerdas que vimos, alguna intervención tuya, dejarla en claro. Lourdes iría pasando, haría referencia a las distintas sesiones, o sea, la primera, luego la segunda es performatividad en Butler y es Francisco Barrón y Erika. Luego regresamos otra vez nosotros tres, Francisco con Federici y el tema del trabajo no remunerado y el trabajo remunerado de las mujeres. Luego Circe, con ya el tema en América Latina con Márgara Millán. Ya al final todos podemos decir algo de con qué nos quedaríamos de estas mujeres, que decir algo respecto a los textos que hemos revisado o por qué ir leyendo este tipo de feminismo contemporáneo. Y ya, por ejemplo, me puse a escribir algunas cosas que quiero decir y es poquito, no llega, es una cuartilla y media, y eso no quiere decir que la vaya a leer. Es así, es como un soporte de memoria para ver de qué quiero hablar, de lo que me parece importante de Butler, ¿no? Entonces tú decides. Pero siempre tenemos la ayuda de, o no nos vamos a estar viendo ni nos podemos tocar para intervenir, Lourdes nos va a coordinar, entonces va a ser como maestra de ceremonias y nos va a dar la palabra, o quizá Lourdes misma nos puede hacer una pregunta y quien quiera contestarla que diga, pues quisiera contestarla yo y ya. Porque Lourdes bien puede hacer eso, que es lo que ha hecho siempre, ¿no? Nos ha dirigido algunas preguntas importantes para aclarar lo que cada uno decimos, para darle sostén al curso. ¿Parece, Lourdes? Sí, sí, me parece. Y también pueden levantar su manita, porque bueno, nos vamos a estar viendo en la pantalla. Cuando alguien quiera intervenir, ¿no? Que sea como un diálogo, podemos tener ese orden al principio. Entre nosotros también, ese orden, porque fue el orden y conviene repetirlo, que nos da un cierto orden. Pero eso no quiere decir que en cuanto acabemos y nos quede tiempo, no podamos dirigirnos unas a las otras, unos a las otras, otros, algunas buenas preguntas o interrogantes generales, a ver quién quiere resolverlo. Como de hecho sucedía en las sesiones del Museo de la Mujer. ¿Les parece? Y Francisco, mejor, ¿no? Sí, así me parece que está bastante bien. ¿Verdad? Sí. Bueno, siempre tiene una cierta informalidad. O sea, sí va a hacer falta el toqueteo para avisarnos, pero... Sí, que esto nos ayudaba mucho. Bueno, nos vamos a estar viendo, como dice Lourdes, podemos estar levantando el dedito de que quiero participar respecto a eso. Bueno, uno apuntar a lo que quería decir y en el momento que se pueda uno meter como o consideración, porque en realidad son consideraciones, ¿no? Vamos a sacar del pensamiento feminista para pensar que durante la pandemia algo se nos puede ocurrir, decir, bueno, una manera de resolver algunas cosas se ha dado a través del acompañamiento, por ejemplo, si uno quiere meter el tema de los cuidados no remunerados o remunerados y hablar de la violencia que han generado, todo esto a partir de Federici, que ha dicho Márgara Millán o Circe, tomándola en cuenta, porque se habló de una cuestión de arte y ubicó un cuadro, pero también comentó sobre el texto de Márgara Millán,
Y ahí eso nos permitió recordar a Iván Illich, ¿se acuerdan? Y podríamos hablar de cuidados vernáculos, ¿no? Podría estar interesante, es decir, retomar la palabra lo vernáculo que hemos trabajado nosotros en algunas ocasiones, sacamos del campo de la palabra, del campo de la lengua, y lo utilizamos para retomar, incluso podríamos hablar de una formatividad vernácula, ¿por qué no? Interpretada de cierta manera, es decir, ahí cada uno hace su escrito, su guía para tener ese apoyo y nos lanzamos. Siempre tenemos buenas preguntas que hacernos que aparte del público sin duda les puede interesar. Esperemos que sí se pueda. Lo que yo sugeriría es que empezáramos, es decir, que nos viéramos al menos 20 minutos antes y la página, entonces, porque si no, nos dan 2 horas, vamos a perder tiempo en ponernos de acuerdo. No, si quien nos va a estar ahí sosteniendo la plataforma empieza en punto, pues no vamos a tener tiempo. Se les puede pedir porque con Lourdes se van a comunicar, entonces decirles a ellas que al menos tenemos 15 minutos antes para ponernos de acuerdo con ellas. De todo porque sería padre si alguien escribe en el chat, podamos salvar todas esas preguntas, poder verlas para poder contestar alguna, a que se las pasen ellas. Yo así he hecho en otras conferencias. Inés lleva la voz cantante, en este caso Lourdes, a ella se le hacen llegar algunas de las preguntas y ella nos las plantea a todas las demás. ¿Les parece? Ok, sí, voy a hablar con ellas a ver si se puede eso de entrar unos minutos antes. Si Para no, o sea, ponte de acuerdo con ellas, que te pasen las preguntas a ti, si hubiera preguntas, y si no, tú llévate 2 o 3 preguntitas, como siempre haces, Lourdes, las planteas como si fueran público y ya, a no sentirnos tan desgraciadas y desgraciados estando solitos, hablando al aire un poco. Ok, de acuerdo. Okay. ¿Y habría alguna forma de, si no se puede, en el Zoom del Museo de la Mujer, vernos nosotros, Francisco, media hora antes, en otra reunión? Por ejemplo, a lo mejor aquí en Discord se me ocurre. Pero ya ahorita nos estamos pudiendo poner de acuerdo. ¿Qué más se te ocurre? Yo creo que lo importante es lo de las preguntas. El orden, mira, es que ese orden que fue el orden en el que lo dimos, nos ayuda mucho, que ya sabemos de quién vamos a hablar, ¿no? Sabemos que de eso vamos a retomar 1 o 2 cosas que nos interesen. Y luego serían preguntas generalizadas que pueden proceder de las preguntas que nos hace el público o de las preguntas tuyas, Lourdes, porque tú nos vas a estar oyendo, puedes también cortar y obligarnos a que detallemos algo. Es decir, en ese sentido tenemos que estarnos viendo a través de la pantalla, ¿no? Para poder aclarar algunas cosas. Yo creo que eso sería lo importante. No sé si se te ocurra algo más. Ese algo más es lo que ellas nos tienen que poder ofrecer, o sea, la gente de chicas estas del Museo de la Mujer, que nos permitan ver a ti alguna de las preguntas. Y lo veo, ahorita en un ratito las voy a contactar. Bueno. Veo eso. Y bueno, levantar la mano en la pantalla y yo vería, y ya, lo bueno es que no tenemos ninguna presentación ni nada que comparta la pantalla, solo seríamos nos viendo nosotros, pues, quienes entren. Sí. Pero... Oye, María, creo que en Zoom cualquiera que participe de la reunión virtual puede ver el chat como aquí. O sea, funcionan más o menos parecido a las plataformas. Sí. Depende. Las conferencias que estuve no nos dejaron a nosotros ver el chat. Lo pasaron okay. O por el celular a través de alguien que sí, para no generar, y me parece que eso estuvo muy bien, porque en clase ya lo hemos vivido. Si tenemos el chat, lo que estás construyendo una idea, de pronto alguien te hace una pregunta, ya te fuiste y ya no puedes contestar.
sea, no solo no puedes, quizá puedas contestar, pero ya perdiste el hilo, lo que estabas elaborando. A mí eso me pasa. Entonces no me conviene estar viendo el chat al mismo tiempo que dando clases. Dando clases, o a ustedes. Yo prefiero verlos a ustedes para ver si me están levantando la mano o algo para aclarar, no a la gente del chat. Es que no se puede estar pendiente de 3 cosas a la vez bien. Quizá lleguemos a tener una experiencia maravillosa en esto y lo podamos hacer. En principio a mí me cuesta trabajo, yo pierdo el hilo, lo que estoy elaborando, si estoy muy pendiente y estoy leyendo. O sea, no puedo pensar y leer al mismo tiempo, en pocas palabras. No puedo, supongo que hay gente que puede, yo no. Entonces, eso decía que se lo pasaran a Lourdes. Tienen varias maneras de pasárselo. Una es el celular, o sea, que a través del celular le den las preguntas. En todo Sí, caso, yo ahorita lo veo con ellas. Creo que Lourdes misma sea la que vea el chat, pero solo Lourdes. Si Lourdes ve el chat, las demás no tenemos por qué verlo. Sí, esa puede ser una buena opción. En el orden, Lourdes, bueno, tanto Lourdes como Francisco tendrían que hablar de lo que vino antes, este pequeño curso. Lo que queríamos era dar a conocer el pensamiento feminista contemporáneo y luego cruzarlo con el pensamiento feminista latinoamericano, el nuestro mismo y el de la discusión ahí con el público, ¿no? Eso sería retomar. Entonces yo sé que tú tienes tus apuntes de los que puedes recurrir, pero bueno, la idea de lo contemporáneo, del feminismo y el feminismo ahora, una perspectiva más, una voz más dentro de pensamiento serio para pensar la situación en la que estamos. Todos, si quieren, todas podemos opinar sobre esto y no retomar lo que vimos antes si no quieren. Si quieren hablar de lo contemporáneo y decir, bueno, cómo el pensamiento feminista puede ayudar, porque una perspectiva no reproduzca las violencias las que nos acostumbra nuestra normalidad, ¿no? Entonces tenemos unas cuantas cosas que decir y yo creo que no va a haber problema. Aparte podemos estar relacionadas con el público mejor y si no entre nosotras. Lourdes siempre hace buenas preguntas, nos obligan a replantear y aclarar cosas. Bueno, estamos todos los demás y todas las demás también para preguntarnos entre nosotros, ¿no? Ayudar a los compañeros que de pronto se queden sin más que decir, en el caso de que así sea. Nos ha pasado ahora en el museo, las hemos estado, nunca nos ha pasado, siempre podíamos seguir discutiendo, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno, empezar eso, pedirles, Lourdes, eso sí, que empecemos. De todas maneras, ellas lo van a sugerir, que tenemos que probar. Podría no salir bien y alguien no irse, entonces estamos en este tipo de plataformas, hay que juntarse antes. Media hora quizás sea mucho para mucha gente, pero mínimo 15 minutos, porque no sabemos, nos están oyendo bien y tenemos que ver eso. ¿Ok? Sí, eso les propongo y les aviso, pero en principio vernos a las 11:45, entrar a la plataforma con los números que les voy a enviar. Y les recuerdo entonces lo de para nuestro encuentro, el 7 de julio, piensen qué plataforma nos conviene, porque esta, Discord, puede también mostrar imagen, mostrar video, y hemos tenido algunas dificultades, pero de alguna manera hemos podido dialogar y tener sesiones. Podríamos nosotros invitarlos a los demás a partir de Discord. Podríamos pedir ayuda en ese sentido a Francisco, a Ron, para que genere una nueva sesión. Ya, ahora son las 12 del día, Lourdes. Que recuerden que vamos a estar con gente de Argentina, 3 horas de diferencia, con Ana María, que deben ser 7 horas de diferencia, aunque ella muy amablemente dijo que ella está, aunque importar la hora, pero conviene. Las 12 yo creo que es buena hora para todos. Es nada más recordarles eso, y bueno, pues seguimos.
Mira, a mí lo que me gustaría de estas sesiones, que ya pudiéramos escribir algo, ya no entre todos, pero ya tener algo así, papel, digamos. Bueno, no en papel, pero escrito. Algo que ya generara algo, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Había yo pensado ejemplos porque mientras describes el ejemplo y luego lo contrastas con la teoría que estamos trabajando, pues eso ya es una ponencia. Eso ya es un texto. Nos ayudaría bastante. Pero lo otro podría ser generar, que cada uno de nosotros generara una buena pregunta y los demás, el que sea, lo sorteamos, intente contestar esa pregunta. Eso sería un ejercicio de conversación padre. Me ocurre que puede ser interesante, que alguien pregunte y un poco al azar alguien diga, yo contesto eso. Eso sea una especie de resultado o producto de esta serie de sesiones conjuntas e interdisciplinarias, es una manera de decir, ¿no? Pero de distintas perspectivas, autores y demás. Estaría padre que hiciéramos eso. Podrían ser pocas preguntas, podrían ser 5. Y las respuestas otras 5 y sería quizá una especie de introducción y conclusiones, siempre parciales y haciéndose y en camino, pero estaría padre que eso fuera el resultado de estas sesiones, muchas preguntas y respuestas. Ok, pues por mi parte les agradezco. A ver, Erika está escribiendo. Erika dice que es Adrísimo P. Erika, Adrísimo P. Y a María dice que le gusta. Yo creo que sí, incluso ahora en esta sesión salieron preguntitas. Podríamos plantearlas y contestarlas. De esta manera, como sorteando las respuestas, puede estar padre porque es un poco azaroso, ¿no? A ver quién contesta. Sería padre. Vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo. Yo creo que está muy bien. Ojalá todas las que estamos en esta sesión, todas y todos, estemos también mañana a apoyarnos a los que vamos a estar ahí dando la cara, que siempre cuesta trabajo. Que estén muy bien, pasen un buen fin de semana, que coman rico, que se cuiden, tomen sol, aunque sea en los balcones y en las ventanas. Nos vemos. Gracias, Ana María. Estén muy bien. Igualmente. Hasta luego, bonita tarde. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, gracias.